Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 48, parte sexta. La filosofía del romanticismo. Capítulo 5. Hegel, 579. La filosofía de la historia. El principio fundamental, que es al mismo tiempo el punto de partida y el término final de la filosofía hegeliana, la resolución de lo finito en lo infinito, la identidad de lo racional y lo real, ha llevado a Hegel a identificar en todos los campos el desarrollo cronológico de la realidad con el devenir absoluto de la idea. En los estadios sucesivos, a través de los cuales han pasado en su historia temporal el arte, la religión y la filosofía, Hegel ha reconocido las formas eternas, las categorías inmutables y necesarias del espíritu absoluto. Las lecciones de filosofía de la historia, que se proponen demostrar en acto la plena y total racionalidad de la historia, recapitulan, por decirlo así, todo el pensamiento de Hegel y revelan claramente el interés que siempre le ha dominado. Hegel no niega que la historia pueda aparecer, desde un cierto punto de vista, como un tejido de hechos contingentes, insignificantes y mudables, y, por tanto, falta de todo plan racional o divino y dominada por un espíritu de desorden, de destrucción y de mal. Pero puede parecer tal solamente desde el punto de vista del intelecto finito, esto es, del individuo, que mide la historia con el rasero de sus ideales individuales, aunque sean muy respetables, y no sabe elevarse al punto de vista puramente especulativo de la razón absoluta. En realidad, el gran contenido de la historia del mundo es racional, y debe ser racional. Una voluntad divina domina como fuerza poderosa en el mundo, y no es tan impotente que no sepa determinar su gran contenido. La misma fe religiosa en la providencia, o sea, en el gobierno divino del mundo, supone la racionalidad de la historia. Aunque esta fe es genérica y se parapeta a menudo detrás de la incapacidad humana para comprender los designios providenciales. Debe ser sustraída a esta limitación, según Hegel, y llevada a la forma de un saber que reconozca los caminos de la providencia divina y sea capaz de determinar, por esto, el fin y los modos de la racionalidad de la historia. El fin de la historia del mundo es que el espíritu alcance el saber de lo que él es verdaderamente y objetive ese saber, lo realice haciendo de él un mundo existente y se manifieste objetivamente a sí mismo. Este espíritu que se manifiesta y realiza en un mundo existente, esto es, en la presencialidad, en el hecho, en la realidad histórica, es el espíritu del mundo que se encarna en los espíritus de los pueblos, que se suceden en la vanguardia de la historia. Los principios de los espíritus de los pueblos, en una necesaria y gradual sucesión, no son ellos mismos más que momentos del único espíritu universal, el cual, a través de ellos, en la historia, se eleva y concluye en una totalidad autocomprensiva. El fin de la historia se realiza, pues, y es real en todos los momentos particulares de la misma. Por eso, los lamentos sobre la imposible realización de lo ideal se refieren solamente a los ideales del individuo, que no pueden valer como ley para la realidad universal. Son únicamente las imaginaciones, las aspiraciones y las esperanzas de los individuos las que dan pábulo a las ilusiones destruidas, a los sueños rotos. De sí mismos pueden soñar muchas cosas que después se reducen a una idea exagerada del propio valor. Puede también suceder, ciertamente, que de este modo quede sacrificado el derecho del individuo, pero esto no se refiere a la historia del mundo, a la cual los individuos sirven solo como medios para su progreso. La filosofía no debe preocuparse de los sueños de los individuos. Debe mantener su supuesto de que lo ideal se realiza y de que posee realidad solo aquello que está conforme con la idea. Ella debe reconciliar lo real, que parece injusto, con lo racional, y hacer ver que éste tiene su fundamento propio en la idea, y debe por ello satisfacer a la razón. Los medios de la historia del mundo son precisamente los individuos con sus pasiones. Hegel está muy lejos de condenar o excluir las pasiones. Antes bien, afirma
que nada grande ha sido llevado a cabo en el mundo sin pasión, y reconoce en la pasión el lado subjetivo o formal de la actividad del querer, en cuanto su fin es todavía indeterminado. Pero las pasiones son simples medios que conducen en la historia a fines diversos de aquellos a los que ellas explícitamente tienden. Los hombres llevan a efecto lo que a ellos les interesa, pero de esto sale a la luz también otra cosa, que le es implícita, pero que no está en su conciencia o intención. Aquello que está implícito en las pasiones o en las voluntades individuales de los hombres, el espíritu del mundo lo hace explícito y lo realiza. Pero puesto que el espíritu del mundo es siempre espíritu de un pueblo determinado, la acción del individuo será tanto más eficaz cuanto más conforme esté con el espíritu del pueblo a que pertenece el individuo. Cada individuo es hijo de su pueblo, en un momento determinado del desarrollo de este pueblo. Nadie puede saltar por encima del espíritu de su pueblo, como no puede saltar fuera de la tierra. Hegel reconoce a la tradición toda la fuerza necesitante de una realidad absoluta. Pero la tradición no es solo conservación, sino también progreso. Y así como la tradición encuentra sus instrumentos en los individuos conservadores, así el progreso encuentra sus instrumentos en los héroes o individuos de la historia del mundo. Ellos son los videntes. Saben cuál es la verdad de su mundo y de su tiempo, cuál es el concepto, el universal próximo a surgir. Y los demás se reúnen en torno a su bandera, porque ellos expresan aquello cuya hora ha sonado. Los demás deben obedecerles, porque lo sienten. Solamente a estos individuos les reconoce Hegel el derecho de oponerse a la condición de las cosas presentes y de trabajar para el porvenir. La señal de su destino excepcional es el éxito. Resistirles es cosa vana. Aparentemente, tales individuos, Alejandro, César, Napoleón, no hacen más que seguir su propia pasión y su propia ambición. Pero se trata, dice Hegel, de una astucia de la razón que se vale de los individuos y de sus pasiones como medios para alcanzar sus fines. El individuo, en un cierto momento, perece o es llevado a la ruina por su mismo éxito. La idea universal que le había suscitado ha alcanzado ya sus fines. Respecto a tales fines, los individuos o los pueblos son únicamente medios. Las individualidades, dice Hegel, desaparecen para nosotros. Les atribuimos valor solo en cuanto traducen a la realidad lo que quiere el espíritu del pueblo. Pero también el espíritu singular de un pueblo particular puede perecer. Lo que no perece es el espíritu universal, del cual el espíritu de un pueblo es solo un eslabón. Los espíritus de los pueblos son los miembros del proceso por el cual el espíritu alcanza el libre conocimiento de sí. El designio providencial de la historia se revela en la victoria que periódicamente consigue el pueblo que tiene el más alto concepto del espíritu. El espíritu particular de un pueblo está sometido a lo transitorio, pasa, pierde su importancia para la historia del mundo, cesa de ser el portador del concepto supremo que el espíritu ha conquistado de sí. El pueblo del momento, el dominador, es, en efecto, a la vuelta del tiempo, el que ha concebido el más elevado concepto del espíritu. Puede suceder que los pueblos portadores de conceptos no tan elevados continúen existiendo. En la historia del mundo son apartados a un lado. Se ha dicho que el fin último de la historia del mundo es la realización de la libertad del espíritu. Ahora bien, esta libertad se realiza, según Hegel, en el Estado. El Estado es, pues, el fin supremo. Solo en el Estado el hombre tiene existencia racional y obra según una voluntad universal. Por esto, solo en el Estado pueden existir arte, religión y filosofía. Estas formas del espíritu absoluto expresan, en efecto, el mismo contenido racional que se realiza en la existencia histórica del Estado. De manera que solo con una determinada religión puede existir una determinada forma estatal, y solo en un determinado Estado puede subsistir una determinada filosofía y un determinado arte. El Estado es el objeto más específicamente determinado de la historia universal del mundo, aquel en que la libertad alcanza su objetividad y vive gozando de ella. La historia del mundo es, desde este punto de vista,
la sucesión de formas estatales que constituyen momentos de un devenir absoluto. Los tres momentos de ella, el mundo oriental, el mundo grecorromano y el mundo germánico, son los tres momentos de la realización de la libertad del espíritu del mundo. En el mundo oriental, uno solo es libre. En el mundo grecorromano, algunos son libres. En el mundo germánico, todos los hombres saben que son libres. Esto es libre el hombre en cuanto hombre. Hegel expone y determina en toda su particularidad geográfica e histórica esta división. Pero su exposición es a este propósito, como ya en la filosofía de la naturaleza, una arbitraria manipulación del material empleado y una continua violación de los cánones científicos que presiden su recopilación y utilización de las disciplinas correspondientes. En realidad, la investigación historiográfica se funda en el interés por el pasado en cuanto tal, y Hegel no tiene interés por el pasado, como tampoco tiene interés por el futuro. Su única categoría historiográfica es la del presente, que es, por otra parte, la eternidad. En la idea también aquello que parece pasado se conserva eternamente. La idea es presente, el espíritu es inmortal. En ningún momento ha dejado de existir, ni dejará de existir nunca. No hay pasado ni futuro, sino que hay absolutamente ahora. Con esto queda dicho ya que el mundo actual, la forma actual y autoconciencia del espíritu comprende en sí todos los grados que se manifiestan como antecedentes de la historia. Es cierto que se han desarrollado independientemente uno después del otro, pero lo que es el espíritu lo ha sido siempre en sí, y la diferencia consiste solamente en el desarrollo de este en sí. Hegel ha llevado así a su más cruda y radical expresión aquel concepto de la historia, que habiendo relampagueado en la fantasía de Lessing y de Herder, había encontrado sus formulaciones preparatorias en Fichte y Schelling. Es el concepto de la historia como profecía al revés, como desarrollo necesario de un todo completo y, por esto, como una totalidad inmóvil y carente de desarrollo, como un presente eterno, sin pasado y sin porvenir.